bienvenidos de nuevo a mi canal. Por fin vamos a probar el nuevo circuito. Y esta vez lo vamos a probar en serio. Como no podía ser de otra manera, lo vamos a probar con el Ferrari Victor Biden. Vamos a ver cómo va la pista. Os puedo asegurar que hay cambios en la pista. He tenido que cambiar la transmisión del Ferrari. He tenido que poner una corona de un diente más, de 32, porque necesita frenar más. Como os dije, he quitado los peraltes de las curvas y al quitarlos en las curvas hay que entrar más suave, si no el coche se sale. Por lo tanto, le he tenido que cambiar en la corona y ponerle con un diente más. Y bueno, ahora va mejor. Difícil, os lo puedo asegurar. Venga, vamos. Bueno, pues vamos con la prueba del nuevo circuito. Como sabéis, ha crecido hasta los 15,76. Pero lo que le hace perder más tiempo es que las curvas están muy planas. No es como antes que estaban peraltadas. 12 voltios y 5 minutos por carril.
Bueno, pues vamos con los resultados. Ferrari 458 GT3 Italia, de la marca Black Arrow. Motor Speed 5 de Slotting Plus, que como sabéis es el motor que uso en mi categoría Victor Maiden. Carril 1, 47,82 vueltas en 5 minutos y una vuelta rápida de 6 segundos 193 milésimas. Carril 2, 50,11 vueltas en 5 minutos y una vuelta rápida de 5 segundos 906 milésimas. Esto nos da 97,93 vueltas en los 10 minutos. Bueno, pues os voy a dar mis conclusiones finales sobre el circuito. Los coches han cambiado su comportamiento, y mucho. Esto es debido a que las curvas no están peraltadas. Necesitan algo más de freno, necesitan, por ejemplo, más recorrido de la suspensión para que tome mejor las curvas. Pero bueno, esto se puede conseguir mejorar. Como habéis podido ver, si comparamos el vídeo anterior del mismo coche en el anterior circuito, los tiempos han subido medio segundo en la vuelta rápida. Y hemos hecho 9 vueltas menos. Es bastante. Pero como os digo, yo creo que se puede mejorar configurando mejor el coche para este circuito. No vamos a andar como el otro, porque al final 76 centímetros más de recorrido, aunque casi no se noten, algo se va a notar. Yo creo que la diferencia andará sobre las 2-3 décimas en la vuelta rápida, y yo creo que andaremos por 4 o 5 vueltas menos. Por lo tanto, bueno, circuito más divertido, más complicado, pero al final lo que te da pie es hallar cómo puedes mejorar un coche para los diferentes circuitos. O sea, es bueno para todos nosotros cambiar algo nuestro circuito fijo, porque si no nos quedamos encasillados en ese circuito y cuando vamos a correr a otros no sabemos configurar un coche. Es mejor ir cambiando. Por eso yo tengo este circuito fijo y luego tendré un circuito que iré montando. El circuito casero lo haré un poco más largo, un poco más grande, y así adapto los coches a diferentes tipos de circuitos, que es algo muy interesante. Y bueno, pues esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.